tratar de sacar el máximo de partido a estos 60 minutos que tenemos por delante. Y obviamente, primero que nada, siendo apasionada del color, así como nosotros somos apasionados de la iluminación, realmente somos dependientes. Si no hay luz, no hay color. Pero más allá de ello, me gustaría que te conocieran un poco más en relación a tu desarrollo profesional. ¿Por qué razón partes estudiando diseño industrial? Luego estuviste también participando un par de años en química. Sí. Y también después, obviamente, en polímeros y textiles. Y finalmente en color. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué vino a tu cabeza en ese proceso? Cuando crecí, mi familia se dedica a la industria de sombreros. Entonces crecí con fieltro, con sombreros a mi alrededor, y siempre me gustó y siempre tuve como el bichito de las telas. Pero yo creo que el momento determinante fue a los 15 años que descubrí el tie-dye. ¿Ya? Y empecé a jugar con poleras, donde yo misma les hacía el diseño y las teñía. Y de verdad que ese momento mágico del colorante entrando en el agua, para mí fue como determinante. Yo decía, yo quiero seguir haciendo esto en mi vida. Entonces ahí empezó realmente el gran amor por el color y por la parte textil. Y de hecho tuve los últimos 2 años de colegio, yo tenía un pequeño negocio en donde vendía poleras teñidas por mí. También en el comercio, emprendedora. Ya. Sí, con eso me ganaba mi plata extra. Y ya después, cuando tuve la oportunidad de entrar a la universidad, inicialmente iba por arte, porque era lo que me gustaba, la parte, digamos, de expresión. Y cuando llegué a inscribirme a arte, me dijeron, oye, hay otra carrera que es diseño textil. Y me pasan el folleto y dije, esto es lo que yo quiero, esto realmente es lo que yo quería hacer. Y ahí entro y seguí. Y ya nunca más saliste de ahí. Y nunca más salí de ahí. Qué buena, qué buena. Me gustaría hacerte algunas preguntas, a ver cómo podríamos entender ciertos aspectos que de alguna manera están, yo diría, en las preguntas de mucha gente, y siempre aparece en la mesa cuando hay una conversación en torno a los temas de luz y color. ¿El mundo es del mismo color para los animales y las personas? No. Somos seres tricromáticos, quiere decir que para poder percibir en nuestro ojo tenemos 3 fotorreceptores que interactúan con la luz y nos hacen ver la combinación que vemos de todos los colores, ¿ya? Los animales, por ejemplo, varían. Perros y gatos, se dice, son dicrómatas, quiere decir que en vez de 3 tienen 2. Pero hay ciertos animales, por ejemplo, del mundo marino, que pueden tener hasta 5, ¿ya? Hay teorías que dicen que las mujeres puede que seamos tetra o pentacromáticas, porque somos mucho más exigentes con el color y siempre queremos el que está en la mitad, el que no existe. Pero eso todavía no se ha podido verificar porque los experimentos para poder determinar necesitarían que se descompusiera el espectro de la luz en muy, muy pequeños pedacitos. Entonces, experimentalmente no se ha podido probar. Existen las teorías, pero en general los hombres somos tricromáticos y los animales vamos desde monocromáticos hasta pentacromáticos. Depende Me pareció leer en algún minuto que hay estudios de un señor Rige, creo, que dice que por lo menos el 50% de las mujeres son tetracromáticas y pueden ver hasta 100 millones de colores. Sí. Y un 8% de los hombres logran ese nivel. O sea, una vez más nos llevan una ventaja enorme, no hay duda. Es por eso, siempre a mí me pasa que yo digo, este es un color rojo, y mi señora me dice, ese no es rojo.
ese es más granate o lo que sea, pero realmente nunca yo tengo una observación del color mucho más precaria que la que tiene mi señora, por ejemplo. Sí, Lo que o sea, eso ayuda en ello. por eso te digo, existe la teoría y es una teoría que es bastante fuerte, pero aún no se han hecho ningún experimento que digan, lo prueben. Perfecto, qué bien. ¿Qué son los colores en realidad? Mira, el color tiene muchas definiciones, depende de la percepción. Otros dicen que puede ser un adjetivo, pero la forma en que yo lo defino es como el resultado de la interacción de tres elementos, ¿ya? Es la interacción de la luz con un objeto que tiene un pigmento y hace que reaccione de cierta forma, y además cómo esa luz que se refleja la percibe el sistema visual de una persona. Digo sistema visual y aquí quiero ser bien clara, porque no solo envuelve el ojo, envuelve todo lo que es la parte del cerebro. Entonces, cuando yo digo sistema visual, quiere decir que no solo es la parte fisiológica, sino también incluye la parte psicológica de cómo lo procesamos. Perfecto. Te voy a poner algunas imágenes como para que tú puedas también, por ejemplo, aclararnos un punto que me parece muy importante. Claro. Por ejemplo, yo la utilizo, o sea, la utilizo mucho en mis clases para mostrar cómo ha ido evolucionando la percepción del color. Yo siempre hablo de que los tres elementos son importantes: sistema visual, objeto y la luz. Pero resulta que con el avance de la tecnología, ahora ya no solo tenemos que preocuparnos de estos tres objetos, sino es, por ejemplo, la interacción de la luz con el objeto y otro, por ejemplo, sistema de detección, como lo puede ser una cámara o un teléfono. Entonces, es como vamos teniendo que integrar más elementos. Entonces, o sea que a diferencia de ese, perdón, tengo otra imagen. Sí. Que la percepción de un objeto físico sí. es distinto a la percepción de un objeto que se me muestra digitalmente, ¿verdad? Sí, totalmente. O sea, además, hoy por hoy en la pandemia, que realmente todo lo que estamos comprando lo hacemos por internet y obviamente no tenemos la posibilidad de ver el objeto físicamente, pero lo vemos digitalmente a través de nuestra opción de compra. ¿Qué piensas que va a pasar con esto? Porque cada vez me imagino que vamos a tener más evolución del e-commerce o la compra por internet. ¿Qué opinas? ¿Cómo viene esto para adelante? Mira, en Chile creo que esta va a ser la oportunidad para que empecemos a entrarnos de lleno en la parte de tú se tiene la costumbre de comprar mucho en línea. Recuerdo una conferencia a la que estuve asistiendo donde se hablaba de que el retail va a tender a desaparecer como lugar físico de compra y se va a volver cada vez más virtual. Eso no significa que desaparezca como negocio, sino simplemente va a mutar, ¿ya? Bueno, dicen que justamente en los malls va a ser prácticamente un lugar para sociabilizar con la gente, para ir como de paseo, punto. Porque me imagino que uno, al elegir un producto por internet, no tenemos los seres humanos la necesidad de ir, tocar, ver la textura. A lo mejor vamos a ir, verlo, tocarlo y posteriormente lo vamos a comprar por internet. Quizás vaya a ser un lugar realmente de encuentro más que nada, ¿no? Sí, pero digamos la forma en que se está abordando, digamos, para la experiencia de compra cuando se trabaja en internet es que como tenemos el problema de que la reproducción de color no solo es tan subjetiva y es la percepción de lo que nosotros vemos es muy cambiante, depende de la persona. Si partimos de la premisa de estos tres elementos y además a eso le ponemos el celular o el computador donde estamos mirando la imagen,
entran muchísimas variables en juego. ¿Qué es lo que están haciendo muchas empresas para evitar problemas, por ejemplo, con las opciones de color? Están optando, por ejemplo, por subir fotos de la prenda, por ejemplo, en diferentes contextos de uso. Ya. También están, por ejemplo, dando incentivos a las personas, a los usuarios, sobre todo las generaciones más jóvenes, que suban fotos en redes sociales, digamos, con el producto que están adquiriendo. Con eso, la persona que está adquiriendo el producto, sobre todo en productos que son un poco más costosos, por ejemplo, muebles o telas, donde ya lo pueden ver en un contexto de uso. Entonces puede ser que la persona lo suba en la sala con más o menos la luz, el color de las paredes que va a tener, y con eso el usuario tiende a tener una idea mucho mejor de cuál va a ser, cómo va a variar el color en diferentes contextos. Entonces, esa es una forma de solucionarlo. Porque claro, uno lo ve con la foto tan bonita que le toman a veces, que es solo en un fondo blanco, y resulta que cuando llega a la casa, nada que ver el color. Entonces, muchas de las devoluciones que estaban pasando en retail se estaban dando por color, porque no fue el color que pedí. Entonces, esa es alguna forma en la que la han estado abordando, como las soluciones. Han ido mucho a la parte de redes sociales y publicaciones de diferentes contextos. Me trae a la memoria realmente la permanente acción que toman las personas cuando compran algo en una tienda. Especialmente esto sucede con los cosméticos, los zapatos, que normalmente eligen un color, pero como está bajo la acción de una fuente de luz que no tiene la posibilidad de dar una fidelidad del color que está observando, sale a la calle para ver el color que es, o se lo lleva y cuando llega a la casa dice, pero esto no era lo que yo vi. ¿Qué piensas tú hoy día con la evolución tecnológica de los LEDs, que hoy día no solo vamos a tener la posibilidad de cambiar el tono de la luz del LED, sino que vamos a tener una luz dinámica que va a ir cambiando el espectro del LED? Y eso implica que vamos a tener, ya tenemos LED que son multiespectrales. Es decir, ¿qué opinas tú? ¿Cómo va a influir eso en el tema del color? Bueno, yo creo que va a ser un poquito mejor para las decisiones, sobre todo que se hacen en el lugar. Yo lo veo desde el punto de vista de ropa. Muchos productores de iluminación ya lo están integrando en sus ¿cómo se llaman? Donde se visten los probadores. Los probadores, gracias. Ahí en los probadores yo puedo cambiar la escena y la iluminación para ver cómo me vería yo de noche, cómo me vería en la luz día, en la oficina. Y yo creo que eso va a ayudar mucho a la decisión de compra, porque sobre todo hay ciertos colores que son muy complicados con los cambios de luz. Tú lo has... ver ese tema. Por ejemplo, ahí tenemos una línea de colores. ¿De qué color dices? ¿Cuáles son esos colores? Son verdes, pero esta diapositiva, a mí me encanta, esta imagen me gusta porque la gente, cuando yo les digo que la percepción del color es personal, todo el mundo me dice, no, pero todo el mundo sabemos que es verde, que es amarillo, que es rojo y que es azul. Y yo les digo, ok, si yo les digo que esa línea me digan que escojan un verde, que si yo lo pudiera definir, no es un verde amarillento, ni es un verde azuloso, es un verde, la perfecta definición de verde. O sea, y si yo pongo esa foto, me encierra 4 verdes. 4 verdes que cumplen con esa característica, ¿ya? Todos esos colores que están ahí, colorimétricamente, son verdes. Perfecto. Y si nosotros aquí le hubiéramos preguntado a la audiencia, estoy segura que hubieran elegido o dentro de esos 4 o afuera de esos 4.
¿ya? Lo más probable. Es muy subjetiva la elección del color. Por eso yo promuevo tanto el trabajo de color a nivel de instrumental y de medición, porque Obvio. es muy subjetivo. Bueno, igual que la luz, pues, y la luz también es un fenómeno inmaterial y absolutamente subjetivo. O sea, estamos con yo diría, dos áreas de la ciencia que realmente son predominantemente subjetivas. A ver, y esta otra imagen, ¿tú me podrías decir si acaso el color de esa manzana es igual para todos? No. No la percibimos igual, y además en esa foto en particular yo la tengo seteada para que estén diferentes luces. Ahora bien, todos nos vamos a dar cuenta y vamos a decir que la manzana es roja por un fenómeno que nosotros tenemos que se llama es como la constancia de color que se hace por adaptación cultural. Cromática, ¿ya? Nosotros, hay ciertos elementos que son tan familiares que nos acostumbramos al color de ellos, aunque visualmente cambien. Y la manzana es un ejemplo súper claro. Manzana, el pasto, para nosotros siempre van a ser elementos que son rojos o son verdes, porque cromáticamente nos acostumbramos a que son rojos y verdes, pero si de pronto viéramos esto en un cuarto oscuro, sin mucha iluminación, la manzana no sería roja, ¿ya? Entiendo, perfecto. Entonces, ahora, un extraterrestre, ¿cómo la vería? Depende del sistema visual que tengas extraterrestre, depende de cuántos fotosensores tenga y del sistema que tenga para trabajar el color. Claro, o por último podría a lo mejor ser como algunos animales que solamente cuentan con dos tipos de cono y probablemente a lo mejor ahí tendría otra visión, ¿verdad? O en los pececitos que tienen 5. También, sí, pues. No, y algunos, curiosamente, algunas aves también. También. Que tienen una visión sumada al ultravioleta, ¿eh? Ojo, exactamente, que también que lo usan, digamos, para seducir el macho a la hembra, etcétera, por ese reflejo nocturno. Sí, ahí se amplía. De esa imagen que me enviaste. ¿Por qué no te explayas un poco en eso? Porque es muy interesante. No, a mí me encanta esta foto porque por mucho tiempo lo que nosotros veníamos hablando del color, nunca nadie le tomó el peso o verlo de la parte que es supremamente individual, la experiencia del color. Y cuando salió esto, yo creo que todos nosotros los que trabajábamos con color estábamos felices porque esto demostró muchas cosas. Uno, que varía de persona a persona, ¿ya? Lo que ve Douglas no es lo mismo que ve Lina, eso lo tenemos claro. Lo otro es el tipo de seteo de la luz que yo tenga en el aparato en que yo estoy viendo esta foto, ¿ya? En el celular, en el computador y además en qué condiciones estoy viendo esta foto, ¿ya? Entonces, se han escrito un montón de artículos sobre este vestido, pero yo siempre lo utilizo para que vean que es experiencia personal y además dónde lo veo. Porque si lo veo en el celular o en el computador va a ser una sensación totalmente distinta. Ahora, para que sepan, el vestido es originalmente azul con negro, pero por la sobreexposición de la luz que tiene la otra foto, hace que veamos como parte del color complementario. Bueno, estábamos conversando un poco de la sobreexposición que veías tú en la foto. Y creo que realmente hay otra imagen que tú me enviaste que sería muy interesante que la pudiéramos tener en observación. ¿Qué me dices de esa?
Esta es una foto, por ejemplo, de lo que yo les estaba comentando, de acciones que han ido tomando empresas para vender sus productos. Tenemos la opción de tenerla en el fondo blanco, que es lo que normalmente nosotros vamos a encontrar cuando nos metemos a cualquier tienda en la que compremos, pero además lo complementan con dos tipos de otros contextos de uso. Entonces tenemos el chico que lo está utilizando en la playa, con sol, y la otra que lo está utilizando adentro de la casa. Entonces, Entiendo. es para que el usuario tenga una idea de cuánto me va a variar mi color en distintos contextos, ¿ya? Ya, eso un poco responde a lo que tú decías delante, es decir, la forma como se está incorporando en el, digamos, en el retail, la posibilidad de promocionar sus productos, pero en contexto de uso, ¿verdad? Exactamente, Qué perfecto. bien, Para que con eso, si yo tengo duda de cómo se va a ver el color, me pueda referir a otros conceptos y digo, ok, me va a variar esto. Sobre todo, yo creo que en este contexto es bueno, pero donde más ha funcionado es como, por ejemplo, muebles y telas, perfecto, que digamos tienen que ser un producto que es mucho más caro, más entiendo. costoso. Ahora tengo otra pregunta. Resulta que tradicionalmente con las fuentes de luz tradicionales, valga la redundancia, Ujú. nosotros teníamos una forma de no medir, sino que consensuar la fidelidad con que un color se observaba según la fuente de luz con la que estaba iluminándose ese objeto, ¿verdad? Correcto. Y Ujú. para eso se denominó un término que era el Color Render Index o el índice de reproducción cromática. Sí. Y para eso, que nuevamente había una fórmula muy subjetiva del resultado, porque nosotros simplemente se tomaba una fuente, digamos, un objeto de color que tenía una determinada temperatura de color en grados Kelvin Sí. conocida, y se ponía una fuente de luz patrón con la misma temperatura de color de la que estaba en análisis, Ujú. y que se tomaban 14 colores al azar y se evaluaba de qué manera ese color se veía dentro de ese contexto y se le daba un valor correspondiente que era de 0 a 100 o de 50 a Correcto. 100 realmente. Bueno, hoy por hoy ha habido muchos estudios de color y realmente cada vez se ha ido perfeccionando la métrica respecto a Ujú. eso. Ya deja de ser, yo diría, tan subjetiva, cada vez se ve más objetiva. Sí. Ya hoy día tenemos 99 colores en vez de los 14 que participan en el juego y empiezan a haber otras variables, como son el tono, como son, etcétera, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo se puede comunicar el color y la evaluación del color? Mira, ¿Con qué controlar, instrumentos se puede hacer? controlar ¿Sí? color se puede hacer de dos formas, ¿ya? Se puede hacer visualmente o instrumentalmente, ¿ya? ¿Ya? Yo, aquí en Chile hay muy poco de medición instrumental de color, pero existe algo. Mm. Y todavía se trabaja mucho con la parte visual. El problema de la parte visual es que, como yo ya les mostré, es muy subjetivo y depende de la persona con la que yo estoy viendo. Ahora bien, si además a eso le agregamos que aproximadamente del 8 al 10% de la población masculina sufre algún problema de visión de color, que quiere decir que no percibe los colores normalmente, como lo hace el resto del Mm. mundo, entonces ahí ya tenemos un problema. Además también que cuando nosotros estamos evaluando color, eh, hay que hacerse una pregunta bastante importante. No es qué es lo que estoy evaluando, sino para qué lo estoy evaluando, ¿ya? Ujú. Porque el color yo lo puedo evaluar para definirlo en términos de una luz y una forma de verlo, ¿ya? Ujú. Lo puedo evaluar para compararlo con otro Ujú. y ver qué tan lejos o cerca estoy. Lo puedo evaluar para ver cómo está siendo el proceso de coloración, por ejemplo, en la industria del teñido.
y estoy, por ejemplo, también midiéndolo para determinar qué tanto quiero que me varíe ese color, ¿ya? Entonces, hay que Perfecto. entender primero que todo que cuando hablemos de color y medición de color, yo me tengo que preguntar por qué lo quiero medir. Y depende de eso también tenemos que pensar que hay dos formas de apreciar el color. El Mm, color por perceptibilidad o el color por aceptabilidad. Y son perfecto. mediciones o dos evaluaciones distintas. Cuando yo mido con la evaluación de perceptibilidad, es para ver Mm, si yo veo un cambio. ok. Pero cuando yo mido o evalúo color por aceptabilidad, es que aunque vea un cambio, no me importa tanto, por Ya. ejemplo, si estoy evaluando la calidad del color de un producto, ¿ya? Entonces, Perfecto. es muy importante preguntarse eso antes de ver qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Ahora, yo soy totalmente fan de la medición instrumental Ujú, porque, me consta. sí, porque la parte visual es muy subjetiva. Ahora bien, la luz, la medición instrumental está basada en el mismo principio en el cual nosotros hacemos una percepción del color. Y Exacto. lo que hacen los instrumentos de medición de color es integrar modelos que definen la luz, modelos Ujú, que definen una persona que ve el promedio de cómo ve una persona y ujú, además incluye la reflectancia que se mida de un objeto. Y cuando correcto. integramos estos tres, nos dan unos valores que nos permite hablar del color en términos de sus atributos. Los atributos Perfecto. en color son tres, ¿ya? Normalmente. Ahora bien, eso es cuando estamos hablando del color percibido, que nosotros Mm, podemos hablar de tres. Pero cuando entramos a hablar de color digital, van como en 7, 8. Son sí, claro. diferentes parámetros lo que hablamos cuando se habla en la Exactamente. parte digital, ¿ya? Claro. Entonces, en términos de cómo lo mido, eh, exactamente, nosotros trabajamos con espectrofotómetros. Ujú, Los espectrofotómetros, como ya les dije, integran estas tres aristas, la luz, el ojo y el objeto, y nos ujú, puede definir numéricamente ¿qué? Un color. Hay muchos, en la industria tienen grandes, por ejemplo, nosotros en el laboratorio tenemos uno de mesa que es buenísimo, y ujú, ese no solo nos deja medir muestras, nos deja medir líquidos, nos deja medir transparencia, reflectancia, absorción y ujú. además nos deja medir, nos da la posibilidad, por ejemplo, yo lo podría tener junto a una base de datos y nos podría ayudar a crear recetas para producir colores. Correcto. Uy, ¿se nos va de nuevo? No. Parece que de nuevo se nos está congelando Lina. Esperemos que pueda volver rápidamente. Ha sido un poco demorosa estos tiempos, pero esperemos que pueda volver rápidamente. Es interesante lo que nos dice Lina porque cada vez, ahora sí, estás de vuelta. ¿Ah? Qué bueno. No sé qué pasa con la conexión, está un poco Está un complicada. poco, sí, con problemas. Pero me parece muy bien lo que, digamos, el alcance que tú hiciste, que muchas veces la gente cree que el color de los objetos está en el objeto. No. Y por otro lado, el que hayas aclarado que justamente el objeto se ve de un color determinado porque depende con la composición espectral de la fuente de luz que lo ilumina y las propiedades reflectivas del Ujú. propio objeto, que son las que entran como la tercera parte en esta ecuación. Me parece que es súper válido el aclarar eso porque es como realmente hay una creencia en la gente que el color está en los propios objetos y no es así. No.
Me gustaría hacerte una pregunta más en el lado de la investigación. Tú estás trabajando en varias investigaciones y últimamente has estado trabajando incluso con alumnos en investigación que han desarrollado sus proyectos de título y digamos, se han ido incorporando en este proceso de investigación contigo. Me Ujú. gustaría que nos contaran algunos de esos casos, que es bastante interesante, de una de las chicas que estuvo trabajando con el tema de teñido a Sí, partir del orujo, de la uva, por ejemplo. sí. A ver, Eh, cuéntanos un poco eso. a ver, he tenido dos chicas que se han ido por la parte de poner colorantes, digamos que no son los típicos colorantes que uno se puede imaginar. Tuve a Pilar que trabajó con el desecho del proceso de la uva en la industria vinícola, entonces trabajó con el orujo de la uva y aprovechando, digamos, las características y las moléculas que dan color, intentamos aplicarlo en fibras que eran, que tenían cierta, que podrían tener una afinidad con la química que tenía los, digamos, los componentes encontrados en ese desecho. Entonces, con ella se trabajó en distintas parámetros de cómo aplicar el color, distintos tiempos de cómo extraer el colorante y obtuvimos muy buenos resultados porque naturalmente en el proceso el vino Sí, queda, digamos, es ácido, ¿ya? Entonces, sabiendo perfecto. eso, teniendo ese punto de partida, sabíamos que teníamos que trabajar con fibras que son compatibles con trabajarlo en un medio ácido, como son la lana, la seda y el nylon. Ujú. Y estuvimos trabajando simplemente en diferentes cambios en metodología de cómo aplicarlo, llegando a un proceso donde se podía aplicar el vino teniendo muy buenos resultados y donde podíamos medir cada cambio, cómo iba afectando con la medición del color. ¿Ya? Perfecto. Entonces, podíamos ver que, por ejemplo, el aplicar sal Ujú. generaba un cambio en el tono, ¿Ya? nos llevaba el color, digamos, quedaba en la misma intensidad, quedaba con la misma luminosidad, pero era un poco más amarillento. ¿Ya? Mira, ya. Entonces, pudimos ver el efecto de eso. Llegamos a unos colores bastante oscuros comparado con lo que puede ser un teñido con colorante natural. Pero y bueno, y como ya es de esperarse, también estudiamos la calidad de ese teñido y los resultados arrojaron que es un colorante que no resiste muy bien a la luz, no resiste muy bien al agua, pero no por eso no se puede utilizar. Es simplemente Entiendo. que el contexto de uso puede ser Es algo que no distinto. requiera, sí, es distinto, Claro, qué pero bien. estuvo súper lindo. También tiene la investigación que has hecho con el Museo Precolombino, que trabajaste un poco también ahí con la Sole OCE. Ah, tengo dos proyectos súper lindos A con la ver, Sole y además con Hermann cuéntame. Niemeyer, que son ¿Ya? unas aplicaciones que yo jamás me imaginé que iba a tener la colorimetría, pero que han sido bastante aporte en términos de la definición del color de los textiles precolombinos. Afortunadamente los textiles precolombinos que se encuentran en el norte han estado muy bien mantenidos por las ¿Ya? condiciones del clima seco, la Entiendo. humedad no los ha dañado, entonces los colores se han conservado bastante bien Qué y bien. eso ha permitido que, por ejemplo, con técnicas de colorimetría podamos medirlos, caracterizar el color, además de darnos cuenta, por ejemplo, con la Sole, cuando estamos haciendo toda esta medición, yo empecé a darme cuenta que habían colores que eran muy parecidos. Entonces yo le dije, Sole, yo creo que no son distintos colores, sino era como decir el color de moda es el burdeo ¿Ya? y todos trataban de llegar a ese burdeo. Entiendo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que hice fue yo jugar con un poquito de la matemática y Entiendo. definir que quizás habían centros de color y Entiendo. los otros eran como reproducciones de ese centro de color.
Entonces, Perfecto. podríamos sacar una paleta del color donde habían colores que eran muy representativos y que eran Sí, sí. claramente, los otros eran simplemente copia de eso. Ese ha sido un proyecto. Otro proyecto en el que estoy trabajando son textiles que están mucho más descompuestos, que están mucho más frágiles, porque los de la Sole por lo menos podíamos ponerlos en una superficie. Hay otros que están en un estado en que si los tocan desaparecen. Se desaparecen ya. Pero logramos desarrollar una metodología de medición en la que obtuvimos una reproducción del color con una diferencia de menos de 1. Y en textil, Ya, cuando uno habla de diferencias de color, quiere decir que es la distancia que hay de un color al otro, ¿ya? claro, Cuando yo estoy en reproducción de color y sobre todo en el área textil, por lo general, los valores por debajo de 1 no son perceptibles al ojo, claro. ¿ya? Y eso es lo que uno quiere. Y Perfecto. nosotros llegamos a una metodología que no requería la manipulación de la fibra con la mano Ujú. ni con otra cosa, pero que nos permitía hacerle la medición al color y poder caracterizar el color. Perfecto. Hay una pregunta que aparece aquí que dice, ¿podrías contarnos, Lina, cuántos años tienen esos textiles? Uf, no, la verdad no sabría decirte, y en eso sí la Sole me podría ayudar mucho, pero estamos hablando Bueno, son de de la época precolombina, ¿no? precolombina, exactamente. O sea, claro, Entonces, tienen algunos años. unos Claro, añitos. Ahora, a sí, mí me impresiona porque hay unos que pareciera que hubieran estado, por ejemplo, los que trabajó la Sole, era increíble la calidad, o sea, estaba intacto el color. claro, Intacto, correcto. o sea, colores Impresionante. supremamente vivos. ¿Y qué nos permitió sacar esas mediciones de color? Que el día de hoy, digamos, con esos datos de colorimetría, ¿Mm? cualquiera podría producir el color. Exacto. Entonces, ¿qué Ya, permitiría, por ejemplo, en los museos, en vez de perfecto. tener piezas originales en exposición, se podría hacer una copia para evitar que se deteriore la pieza original Claro. y seguir mostrando lo que es. Y en el caso, por ejemplo, del otro que tenemos con el profesor Niemeyer, que es el que está en la Chile, que con el que son las muestras que están un poquito más deterioradas, ahí lo interesante es poder cruzar la información de color, la curva espectral, con ¿Mm? los colorantes del área que producen esos colores. Perfecto. Entonces, poder Hubo, identificar. hubo una época que estuvo la Sole, bueno, la Ujú. Sole Oces es una diseñadora de nuestra escuela, de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, y efectivamente ella ha trabajado mucho en el tema de investigación, digamos, específicamente, digamos, en todas las piezas precolombinas, pero también en otras áreas. Y realmente creo que ella ha desarrollado digamos, una prolífera información a través de textos, etcétera, en esa área. Cuando hablas tú también de esa investigación aplicada a los textiles, aparece también unos cursos que tú hiciste y sería bonito que lo pudieras compartir con unos muchachos que estuviste trabajando en sus talleres en Ah, el Sename, ¿no? sí, ¿Por esto qué no fue, cuenta esa que es una maravillosa labor que hiciste ahí y que realmente ha dado su fruto? sí, este es un proyecto que empezó el año pasado, fue totalmente casual, eh, pero el proyecto nació porque querían buscar como la parte sanadora del textil Ujú. y querían hacer un taller con muchachos que están encerrados en el Sename y que están a punto de salir a reincorporarse a la vida social, digámoslo, ¿Ya? y ese traspaso de pasar del encierro a incorporarse quería que fuera lo más paulatinamente posible y que en ese periodo empezaran a desarrollar otras habilidades y o sea, nos propusieron al taller que, por ejemplo, trabajáramos cómo llegar a ellos en relación de enseñarles la parte textil y la parte de teñido.
Entonces fue un proyecto bastante bonito que fue durante todo el mes de enero. Trabajamos un estudio piloto con 5 chicos que venían saliendo del Sename y a los cuales los pusimos a trabajar en un proyecto con una escuela ay, se me olvidó dónde era el lugar, que yo como no soy santiaguina La Granja, por La Granja. La granja, ya. Porque ahí hay un hogar y el hogar nos prestó las instalaciones y ahí empezamos a trabajar y se les enseñó sobre el textil, se les enseñó sobre teñir, se Perfecto. les enseñó varias técnicas de textil utilizando el color. Y fue un aprendizaje muy bonito porque ahí me empecé a dar cuenta que definitivamente todos tenemos una distinta forma de aprender y sobre todo en la parte textil, obviamente necesitan adaptaciones a los procesos, sobre todo por ejemplo con esos chicos, las primeras veces que fuimos que todavía estaban en el Sename, no podíamos entrar ciertas cosas, entonces tuve que adaptar los procesos para que igual tuvieran los resultados, aunque no fuera Claro. con la misma metodología que siempre había utilizado. Perfecto. Bueno, y también estamos nosotros ahora indagando, yo diría, más que arriesgándonos, Sí. realmente en un tema súper bonito. Estamos con Lina trabajando digamos, empezando a trabajar en una investigación con Patricia Mans, que es otra de nuestras colegas, que es diseñadora también. ¿Por qué no les cuenta un poquito cuál es nuestro futuro en esa área? Bueno, pues nosotros, yo por lo menos he venido trabajando mucho con la parte de percepción y un día juntándonos entre los tres estamos hablando y yo les decía que el color, obviamente el color y la luz están tan ligados y ahorita hay, digamos, tanto interés por conceptos como el bienestar, el estar tranquilo, el como dar esa sensación de calidad. Entonces dijimos, bueno, hay que pensar en, por ejemplo, cómo podríamos lograr eso en el espacio a través de luz y color. Y con la patismo, pucha, en cómo podríamos lograr eso en espacios educativos. Entonces, en este minuto lo que estamos viendo entre los tres es cómo nos vamos a embarcar en esta investigación porque los estudios perceptuales de color, la mayoría se han hecho con personas, pero con muestras que son bastante pequeñas y que realmente no pueden medir la percepción en un estado natural o de verdad, es siempre Ujú. artificial. Entonces, uno de los desafíos más bonitos que estamos viendo es cómo vamos a crear esa escena Exacto. de hacer cambios en iluminación y color para generar ciertas reacciones de las personas. Entonces, en eso estamos trabajando. Claro. Ay, Y eso también nos lleva a poder evaluar de alguna manera, junto con, digamos, la gente de educación, que es el área que aporta, digamos, Patti en respecto a esto, es para ver el ambiente de aprendizaje, de qué maneras influye la iluminación y el color en función de las actividades que desarrollan los niños dentro de un aula de clase. Y eso implica ver el tema de las condiciones de iluminación, las condiciones del color asociado al proceso de enseñanza y aprendizaje. Realmente es un desafío súper interesante, muy bonito, en el que estamos empeñados, y esperemos que realmente podamos eh, salir adelante con algo muy interesante en esa área. Bueno, es impresionante cómo se pasa el tiempo, ya estamos muy próximos casi a la hora que llevamos aquí sí. conversando, y me gustaría preguntarte, ¿qué esperas tú de el desarrollo futuro en términos de el control de calidad en color, y en el que pueda haber, digamos, un aporte para poder generar, yo diría, patrones o índices que permitan realmente a las empresas que fabrican, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, uniformes, por ejemplo, que podrían tener que ver con las Fuerzas Armadas, puede ser una alternativa. O por último, para uniformes de colegios, etcétera, de que pudiera haber un control de calidad de tal manera que hubiera
un orden con índices correspondientes para que los propios mandantes puedan controlar las entregas por parte de las fábricas de textiles al respecto. Bueno, ¿Cómo lo ves? yo he tratado de hacer como mi colonización del tema acá en Chile. He tratado de meterlo y espero que de a poco, como lo estoy metiendo con los estudiantes, con algunas empresas, se tome la conciencia y el peso de que no es algo que se tome a la ligera. Las decisiones de color y sobre todo tener un buen color es importante para cualquier industria. Y estar en el proceso de hacer repeticiones y de cambios, sobre todo basado en evaluaciones visuales, puede ser muy poco sostenible para una empresa. Y estamos entrando en una era donde necesitamos Cada vez cuidar el más, medio ambiente. Entonces, absolutamente. esta comunicación de color que yo les digo que tratemos de volverla digital, tiene demasiadas ventajas. O sea, yo podría hablar de color sin necesariamente tenerlo enfrente mío, Perfecto. pero y nos va a permitir que haya una mejor correlación entre todas las partes que trabajan de color, porque uno de los problemas más graves es que estoy segura que si yo digo acá la palabra rojo y tú mismo lo dijiste al comienzo, dice rojo y tu señora dice, no, este está el rojo. Sí. Entonces, si yo le digo, y yo he hecho el ejercicio en la clase, yo un día les dije, ok, para mañana me traen todos una tela de color rojo. Qué buena ya. Llegaron todos con distintas telas de color. Rojos. Yo les dije, ¿ven la importancia de la descripción totalmente objetiva del color? Yo no puedo llegar y decir, tráigame un rojo, o lo quiero un rojito como tal cosa, porque como yo lo veo no necesariamente es como lo ven. Entonces yo los invito a que ojalá no les tengan miedo a la matemática. Hay tantos aparatos de medición tan asequibles ahora, eh, que son muy buenas herramientas y que nos dan una idea y que sobre todo nos permiten comunicarnos mucho más fácilmente con los otros. Ahora, también se está haciendo un esfuerzo, yo te diría que esta es una preocupación mundial, porque como yo estoy trabajando con Sí, el ISC, en reforzar mucho la parte de la educación, porque como exacto. el color, digamos, se cruza con muchas disciplinas, cada Ujú. disciplina lo enseña distinto. Entonces, ahora lo que se está haciendo es un esfuerzo porque todas se reúnan y hayan como las mismas bases para todos, de modo de hablar un idioma común. Eso es Perfecto. lo más importante. Esa es una de las grandes iniciativas. Se llama el Color Literacy Project. Y es Qué buena, empezar ya. desde chiquititos a aprender las nociones básicas del color, pero incluyendo todas las aristas, la artística y la parte científica. ¿Te ha tocado hacer digamos, algún trabajo de asesoría de medición de color a la industria en Chile en algún minuto? En Chile no, pero ¿No? Pero en Argentina, Bolivia estuviste tú haciendo Bolivia, algo. en Bolivia estuve con una empresa de sombreros, porque como ¿Ya? yo trabajaba Sí, con sombreros, claro, conozco un poco. claro. Y hicimos una asesoría donde se dieron cuenta que estaban desperdiciando muchísimo colorante porque con un tercio de lo que estaban utilizando llegaban al mismo color. Perfecto. Bueno, Entonces, y las condiciones de esas mediciones también tienen que ser súper precisas porque exactamente, hay... y por eso es que hago el recalcar de no es qué es lo que voy a medir, sino por Sí, qué. ¿por Porque el qué? por qué Perfecto, es el que define los parámetros que yo hago de medición. ¿Ya? perfecto, Es muy distinto medir si quiero caracterizar un color a si lo quiero comparar con otro, si lo voy a comunicar o si estoy en un proceso de coloración. perfecto. Oye, Entonces, se nos ha pasado el tiempo, pero como pasa el tiempo. Así que bueno, entretenido. agradecerte por esta conversación que ha sido súper interesante. Mucha gente ha estado presente. Así que, bueno, esperemos que en otra oportunidad podamos estar nuevamente en contacto. Gracias, Lina. Que estés No, muy bien. feliz. Esto ha sido muy Adiós. entretenido. Chao. Chao.